que ha apoyado y auspiciado un uso público de la historia con el consiguiente desconocimiento del historiador como sujeto social. A partir de 1993 y en un segundo momento, la Asociación de Historiadores incorpora a profesionales de la historia con estudios de pre y de posgrado, con un sentido más claro de valoración de la profesionalización del historiador, dejando sentado el espíritu renovador, científico y alternativo del quehacer histórico en el país. Esta situación permite establecer lazos de acercamiento a la propuesta del Manifiesto de Historia y Debate en lo concerniente a cómo mantener desde los espacios de las asociaciones de historiadores el papel protagónico del historiador y su autonomía respecto de los procesos históricos. Es necesario reconocer que en nuestra asociación debemos ampliar esta noción de profesionalización de la historia, pues aún queda pendiente incursionar como grupo en el otro lado de la historia, su divulgación a través de la enseñanza y el trabajo conjunto con el profesorado que se encarga de transmitirla. Están pendientes también las jornadas de discusión y debate sobre los problemas de la historia del país, así como la intención de trabajar por un fortalecimiento regional de quienes hacemos historia, como propuesta de análisis conjunto de problemas comunes, pues compartimos una realidad histórica también común. En suma, sugiero que la asociación se adhiera a la propuesta del Manifiesto de Historia a Debate, concretamente en lo siguiente. A. Posicionarnos desde el quehacer de una historia que mira más a los sujetos y actores sociales que a los hechos militares y héroes nacionales. Cabe recordar a este respecto que ya desde los años 1980 y con el retorno a la democracia, los investigadores sociales empiezan a mirar la historia del Ecuador desde una perspectiva más científica. Desde la economía, la sociología y la ciencia política aparecen trabajos que dan cuenta de nuevas reflexiones que cuestionan la historia tradicional. Un ejemplo de ello constituye la aparición de la nueva historia del Ecuador, cuyos ensayos analizan la formación social, económica y política del país, con base en una cronología de procesos que difiere de la periodización de héroes y presidentes vigente hasta entonces. B. Construir un espacio abierto y alternativo de debate donde la historia se haga desde la reflexión, permitiendo que los grupos generados en las diferentes instituciones de educación superior encuentren en este espacio gremial la instancia donde se pueda compartir e intercambiar ideas, teorías y propuestas metodológicas y encontrar en conjunto salidas a las necesidades profesionales de los colegas. Y C, finalmente, el posicionamiento de la DIEC permitirá extender los horizontes hacia un nivel más amplio, el regional. En esta perspectiva surge la necesidad de vincular las historias de los otros países sin considerar que son historias comunes. Se hace necesario, por lo tanto, conocer las tendencias y las escuelas historiográficas de, por lo menos en nuestro caso, la región andina para debatir, articular y publicar investigaciones. Muchas gracias. Vamos a escuchar la intervención de Irma Marquardt. Ella es alemana, doctora en Lingüística General, directora del SENAI de Quito y profesora del área de posgrado de la Universidad de Cuenca. Es consultora internacional en educación. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Seguramente ustedes se preguntan, ¿qué hace una lingüista aquí? ¿Qué hace una lingüista en un debate de historia? ¿Y qué hace en general la lingüística en la historia? Bueno, para los lingüistas nunca ha sido cuestionado la importancia de la historia en varias ramas de nuestra investigación. La historia siempre ha sido y sigue siendo una ciencia que apoyaba y apoya a la lingüística, y a mí me parece que ya es hora que la lingüística también apoya, pero de manera más oficial, a la historia, especialmente ahora, cuando la creación de un nuevo concepto de la historia que plantea el Manifiesto de la Historia a Debate resalta también los estudios interdisciplinarios y de la comunicación. Para este trabajo interdisciplinario es preciso entender que la historia es
En las palabras de Kuhn en su libro de estructura de las revoluciones científicas, algo más que un depósito de anécdotas o cronologías. Y al mismo tiempo hay que entender que la lingüística es algo más que un depósito de lenguas aprendidas y analizadas. Si podemos alejarnos de viejos y errados conceptos, veo abierto un camino para investigaciones interdisciplinarias muy fructíferas. Más fructíferas aún cuando sean abiertamente, entre comillas, conectadas las dos disciplinas, historia y lingüística, porque hasta ahora el trabajo en conjunto sin duda sí existía, pero más bien era siempre una coincidencia. Lenguaje e historia, voy a mencionar en el poco tiempo que me queda, porque eso es como estoy corriendo, solamente unos ejemplos que me parecen muy fascinantes. Traducciones erradas, falsificaciones, malentendidos interculturales, etimología de una palabra, eufemismos, estadísticas de uso de una palabra en su contexto político y lenguaje como reflejo de la situación social de un pueblo. Todos esos tienen que ver con lenguaje y historias, todos esos tienen un efecto, un impacto histórico. Ustedes tal vez, voy a comenzar con Michelangelo, muy lejos en el tiempo, me imagino que está muy conocido ese gigantesco monumento histórico de Moisés, creado por Michelangelo. Una vez se han preguntado por qué este pobre señor tiene cuernos. Nunca. Tiene cuernos, sí. Bien, era un error en la traducción. El D de arriba debería haber sido coronado. Y como Michelangelo no supo nada de ese error, le creó los cuernos y de ahí para siempre queda Moisés cornudo. No queremos compartir su destino. Entonces, también en Alemania, 1870, unos cambios de las palabras, una omisión de un párrafo y Bismarck cambió una carta que él recibió, publicó eso en Alemania y que pasó, los franceses le declararon a Alemania la guerra 1870 con un gran impacto histórico. La Titanic, otra cosa, tal vez hubiéramos ahorita más sobrevivientes. ¿Por qué? Porque si los barcos en el alrededor hubieran entendido el radiograma que mandaba constantemente la Titanic, CQD, pero nadie le hizo caso, porque este código utilizado por la Titanic ya no existía, internacionalmente ya era SOS. Son cosas interesantes. Y también en Alemania, al comienzo del siglo XIX, un maestro en el sur de Alemania tenía esa malvada idea de falsificar un documento que él supuestamente encontró en su sótano y supuestamente era del siglo XVIII. Era un documento terriblemente racista contra los judíos que le sirvió en su política en su pueblo. Pero lastimosamente él utilizó unas frases que en esta época tenían otro sentido y así fue descubierto. Lastimosamente, un siglo después, Hitler no supo de esa falsificación y hace referencia a este documento en su libro Mi lucha para fortalecer sus argumentos contra los judíos. Hace poco más de una década, una revista alemana, Stern, algo parecido al vistazo aquí, anunció el gran descubrimiento del siglo, los diarios secretos de Hitler. Comentaban los periodistas de esa revista con grandes palabras que con la publicación de estos diarios, naturalmente en esa misma revista, hay que reescribir la historia para siempre. Bueno, esta euforia tomó un fin abrupto y caí en la vergüenza cuando fue descubierto por lingüistas y otros investigadores que de esos diarios habían sido falsificados. Y aquí se puede mencionar varios ejemplos también de la etimología. ¿Por qué nos llamamos eso porcelana? ¿Qué tiene que ver con el puerco? ¿Qué tiene que ver con muchas cosas? Es muy interesante, de ahí vemos hasta la historia del mercado del porcelana. O aquí en la política diaria, ¿por qué se habla cuando están haciendo